¡Qué noche, culés! Vaya partidazo el que vivimos en Balaídos, porque el Barcelona volvió a sonreír y lo hizo con una goleada que levanta el ánimo de todo el barcelonismo. 4-2 ante el Celta, un festival ofensivo liderado por un Robert Lewandowski encendido, un Lamine Yamal que sigue demostrando que no tiene techo y un Marcus Rashford que, aunque no marcó, fue clave con sus asistencias y su despliegue constante. Después de 2 salidas sin victoria, el equipo de Hansi Flick recuperó su versión más eléctrica y vuelve a meter presión en la lucha por la Liga, quedando apenas a 3 puntos del Real Madrid. Desde el primer minuto se notó que el Barça iba en serio. Flick apostó por un 11 con varias novedades, Pau Cubarsí acompañando a Ronald Araujo en el centro de la defensa, Eric García ocupando el lateral derecho en lugar de un Koundé que todavía no estaba al 100%, y el regreso de Lewandowski al frente del ataque. El polaco tenía una deuda pendiente con el gol, y vaya si la saldó. A su lado, Rashford y Lamine Yamal formaron un tridente que simplemente destrozó la línea de 5 defensores del Celta. El primer aviso llegó muy temprano. El Barça presionaba alto, movía la pelota con criterio y buscaba constantemente los espacios entre líneas. En el minuto 10, una mano dentro del área de Marcos Alonso fue revisada por el VAR y decretada como penalti. Lewandowski, con la serenidad que lo caracteriza, tomó el balón y definió con potencia al costado derecho, engañando al portero Rado. Gol y alivio para un equipo que venía sufriendo fuera de casa. Pero la alegría duró poco. Apenas un minuto después, el Celta empató con una jugada que pilló dormida a la defensa azulgrana. Sergio Carreira aprovechó un espacio enorme, rompió el fuera de juego y definió ante Ter Stegen para poner el 1-1. Ese golpe inesperado no descolocó al Barcelona, aunque dejó en evidencia un problema recurrente, la fragilidad defensiva. Cada contra del rival generaba peligro, y esa sensación de inseguridad en el fondo sigue siendo una asignatura pendiente para Flick. Sin embargo, adelante el equipo respondía con velocidad y determinación. Rashford tuvo el 2-1 con un tiro que se estrelló en el palo en el minuto 24, pero no se desanimó. En la jugada siguiente, se escapó por la izquierda y metió un centro medido que Lewandowski transformó en su segundo gol de la noche con un toque sutil dentro del área chica. Parecía que el Barça recuperaba el control, pero el Celta volvió a igualar antes del descanso. Borja Iglesias, con una definición brillante tras asistencia del ex-culé Ferran Jutgla, puso el 2-2 y encendió el estadio. Sin embargo, cuando el primer tiempo agonizaba, apareció Lamine Yamal para marcar la diferencia. El joven crack aprovechó un despeje corto de Ilaix Moriba, y sin pensarlo 2 veces, clavó un zurdazo al primer palo. El balón se coló como un misil y devolvió la ventaja a los culés justo antes del entretiempo. Un gol que demuestra su madurez y su instinto asesino a tan corta edad. Los números del primer tiempo fueron una radiografía perfecta del Barça de Flick, 13 remates, 7 a portería y 65% de posesión, pero con sustos innecesarios atrás. Un equipo dominante, agresivo, pero todavía con grietas que impiden que los partidos se cierren antes. En el descanso, Claudio Giraldez, técnico del Celta, movió piezas, Javier Rodríguez entró por Mingueza, que había sufrido muchísimo intentando contener a Rashford. Flick, en cambio, decidió mantener el mismo 11, confiando en que sus hombres lograrían manejar el resultado. La segunda parte arrancó con otro ritmo. El Barcelona bajó un poco las revoluciones, apostando por tener la pelota y enfriar el ímpetu del Celta. Lamine Yamal seguía siendo el más peligroso, cada vez que tocaba el balón desbordaba por derecha y generaba pánico. Rashford, algo más cansado, continuaba ofreciendo opciones de desmarque y ayudando en defensa. El Celta, mientras tanto, trataba de encontrar espacios con los cambios de Jutgla y Zaragoza, pero no lograban superar la estructura blaugrana. Y cuando el partido parecía encaminarse hacia un cierre más tranquilo, llegó la jugada que selló la noche. Minuto 74, córner desde la izquierda provocado por Rashford. El propio Marcus tomó el balón, levantó la mirada y envió un centro con veneno al primer palo. Lewandowski, con su olfato intacto, se anticipó a todos y peinó el balón al fondo de la red. Hat-trick del polaco, su primero en esta temporada y 7º gol en el campeonato. Una actuación digna de un líder, de ese delantero que marca diferencias cuando más se le necesita. El Celta intentó reaccionar, moviendo el banquillo con el Abdellaoui y Román, pero el daño ya estaba hecho. El Barça, más sereno, manejó los tiempos, tocó con paciencia y esperó los espacios.
Flick introdujo algunos cambios en los minutos finales para refrescar piernas, Christensen por Balde, Gerard Martín por Olmo y Ferran Torres por un Rashford ovacionado. El conjunto catalán controlaba el resultado, aunque todavía hubo espacio para la polémica. En el minuto 88, Lamine tuvo una ocasión clarísima, pero su disparo se estrelló en el poste. Los últimos minutos se volvieron tensos. Hubo roces, discusiones y hasta tarjetas amarillas para Rashford, Lewandowski y Román. El clima en Balaídos se calentó, y en el descuento, Frenkie de Jong fue expulsado por doble amarilla tras una falta sobre Yago Aspas. Un cierre amargo para una noche que, de no ser por ese detalle, habría sido perfecta. A pesar de todo, la victoria es un golpe anímico enorme. El Barça vuelve a creer, vuelve a competir y, sobre todo, vuelve a ilusionar. Quedar a 3 puntos del Real Madrid después del empate blanco ante el Rayo Vallecano es un premio al esfuerzo y al crecimiento del equipo. Flick parece haber encontrado una base sólida en ataque, con un tridente que promete hacer historia. Lewandowski recobrando confianza, Rashford adaptándose cada vez mejor y Lamine Yamal brillando como un diamante puro. Lo de Vigo fue una declaración de intenciones. Un mensaje claro de que este Barça va en serio, que quiere volver a pelear por todo y que, cuando encuentra su ritmo, puede ser letal. Balaídos fue testigo de un recital ofensivo que recordó al mejor Barça de los últimos tiempos, presión alta, combinaciones rápidas, desmarques precisos y, sobre todo, una mentalidad ganadora. El reto, ahora, será mantener esta versión cuando regresen del parón de noviembre. En el horizonte espera el Athletic, un rival siempre incómodo, y todavía queda la incógnita de si el partido se jugará en el renovado Spotify Camp Nou o en Montjuic. Lo que está claro es que el equipo llega con la moral por las nubes, con una conexión ofensiva que ilusiona y con la sensación de que Flick empieza a dejar su sello. Y si hablamos de señales positivas, lo de Robert Lewandowski merece un capítulo aparte. Muchos lo daban por acabado, otros decían que ya no tenía la chispa de antes, pero el polaco respondió en el campo como lo hacen los grandes. 3 goles, 3 definiciones de killer puro, y sobre todo, una actitud de capitán que contagió a todo el equipo. Se le vio disfrutando, sonriendo, pidiendo el balón, presionando, incluso ayudando a sus compañeros más jóvenes a posicionarse. Esa conexión con Lamine Yamal y Rashford puede ser el punto de inflexión que Flick necesitaba para consolidar su proyecto. El técnico alemán sabe que si su número 9 está encendido, todo el engranaje ofensivo del Barça funciona con más fluidez. Lamine, por su parte, sigue siendo la joya más brillante del fútbol europeo. Tiene apenas 17 años, pero juega con una madurez que asombra. No se esconde, pide la pelota siempre, encara, dribla, y lo más importante, decide bien. Cada acción suya tiene sentido. En Balaídos fue un constante dolor de cabeza para la defensa del Celta, especialmente cuando se movía hacia adentro para combinar con De Jong o Gundogan. Además, marcó un gol decisivo justo antes del descanso, demostrando que también sabe aparecer en los momentos calientes. Flick está gestionando su crecimiento con inteligencia, dándole libertad, pero también responsabilidad. Y eso se nota. Lamine ya no es una promesa, es una realidad que ilusiona a todo el barcelonismo. El otro gran protagonista de la noche fue Marcus Rashford. Aunque no anotó, su impacto fue tremendo. Sus carreras por la izquierda rompieron el sistema defensivo del Celta una y otra vez. Fue el jugador más desequilibrante en la primera parte, y además, repartió 2 asistencias que cambiaron el rumbo del partido. Se nota que Flick confía en él y que el inglés, poco a poco, va entendiendo su rol en el esquema azulgrana. Es un futbolista que aporta potencia, velocidad y sacrificio. No tiene miedo de encarar ni de volver para ayudar en defensa. A veces da la sensación de que todavía le falta química con algunos compañeros, pero cuando conecta con Lewandowski o con Lamine, el Barça se convierte en un equipo letal. Ahora bien, más allá de la exhibición ofensiva, hay un aspecto que sigue preocupando, la defensa. El Barça sigue encajando goles evitables, especialmente en transiciones rápidas. Araujo cumple como líder, Cubarsí sigue creciendo, pero todavía hay desajustes cuando los laterales suben o cuando el equipo presiona alto y no logra recuperar rápido. Eric García hizo un partido correcto, aunque se le vio algo incómodo en el costado derecho. Flick deberá trabajar ese equilibrio si quiere que su Barça sea un equipo fiable en todas las líneas. En la Liga, los detalles defensivos marcan la diferencia, y eso lo sabe muy bien.
Ter Stegen, por su parte, también tuvo un papel importante. Aunque encajó 2 goles, en ambos quedó expuesto por los errores de posicionamiento de la zaga. Sin embargo, realizó varias intervenciones decisivas, especialmente en el segundo tiempo, cuando el Celta intentó recortar distancias. El alemán sigue siendo un seguro bajo los 3 palos, y su liderazgo desde atrás es clave para mantener la calma en los momentos difíciles. El mediocampo, con Gundogan y De Jong, mostró luces y sombras. Cuando el equipo dominó la posesión, ambos se asociaron bien y marcaron los tiempos del partido. Pero en las pérdidas, sufrieron. Frenkie terminó expulsado, algo que empaña su actuación, pero su despliegue hasta entonces fue notable. Gundogan, más pausado, fue el cerebro que conectó las piezas, aunque se notó que necesita más apoyo cuando el rival presiona alto. No se puede jugar siempre al límite sin pagar un precio, y el Barça debe aprender a administrar mejor los esfuerzos durante los 90 minutos. Hansi Flick, en la zona técnica, vivió el partido con intensidad. Se le vio corrigiendo constantemente, animando a los suyos, y celebrando cada gol como si fuera una final. Su plan de juego fue valiente, apostando por el ataque sin miedo, algo que la afición agradece. Desde su llegada, el Barça ha ganado en ritmo y en mentalidad. Es cierto que todavía hay errores, pero también hay una evolución clara. Se nota que el equipo empieza a creer en lo que hace, y eso se refleja en el campo. La reacción después de cada empate del Celta fue una muestra de carácter. Este grupo ya no se derrumba tan fácilmente como antes. Otra nota destacada fue el ambiente en Balaídos. A pesar del frío y la lluvia, el estadio vibró con intensidad. La afición del Celta empujó a los suyos, pero también aplaudió algunas jugadas del Barça, reconociendo la calidad de los visitantes. No es común ver a los locales ovacionar a un rival, pero lo que hizo Lamine en varios momentos fue digno de aplauso. La hinchada blaugrana, presente en las gradas, celebró cada gol como una pequeña venganza después de los tropiezos recientes. Había alegría, sí, pero también una sensación de alivio. La victoria deja al Barça en una posición inmejorable para encarar el tramo final del año. Quedarse a 3 puntos del Real Madrid después de todo lo que ha pasado es un logro que vale oro. Además, el calendario ofrece la oportunidad de seguir sumando. El parón de noviembre llega en un momento ideal para recuperar jugadores tocados y ajustar detalles. La gran pregunta es dónde se disputará el próximo partido en casa, si en el Spotify Camp Nou o en Montjuïc, pero lo cierto es que los culés vuelven a tener motivos para creer. El mensaje de Flick tras el encuentro fue claro: esto es solo el comienzo. El alemán no se conforma, quiere más. Y esa mentalidad se nota en sus jugadores. La plantilla parece más unida, más comprometida con la idea. Lewandowski volvió a sentirse líder, Rashford muestra compromiso, y Lamine Yamal es el símbolo de un futuro que ya es presente. Incluso los que entraron desde el banquillo cumplieron, demostrando que hay fondo de armario y competencia interna. El Barcelona, que durante semanas había sido criticado por su irregularidad, ahora transmite otra energía. Se ve un grupo más cohesionado, con hambre y con una identidad cada vez más clara. El fútbol de Flick se basa en la presión alta, las transiciones rápidas y la movilidad constante. Y en Vigo, ese plan se ejecutó casi a la perfección. Solo la expulsión de De Jong y algunos despistes atrás impidieron que el resultado fuera aún más contundente. Pero más allá de los números, lo que deja este partido es una sensación de esperanza. Este equipo puede volver a competir de verdad, puede mirar de frente al Real Madrid y decir: estamos aquí. Y cuando el Barça juega con esa confianza, con esa intensidad, pocos pueden detenerlo. Porque más allá de los errores, de las bajas o de los ajustes tácticos, lo que vimos en Balaídos fue al Barcelona que la afición quiere ver, valiente, ofensivo y con alma de campeón. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo, que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos culés. Según rumores que circulan con fuerza en los pasillos del club, el técnico del Bayern de Múnich, Hansi Flick, habría perdido los estribos durante un entrenamiento marcado por la tensión y un ambiente cargado. Fuentes cercanas al vestuario aseguran que el alemán, conocido por su carácter exigente y su disciplina férrea, no pudo contener su frustración y terminó señalando a un jugador del Barcelona, en un episodio que ya genera murmullo entre periodistas y aficionados. El incidente habría ocurrido tras una serie de ejercicios intensos, donde las exigencias tácticas de Flick parecieron chocar con la actitud relajada de algunos futbolistas.
Testigos aseguran que el entrenador levantó la voz y acusó directamente a uno de los jugadores culés, dejando al equipo sorprendido y con un silencio incómodo que se mantuvo varios minutos. Aunque aún no se han confirmado los detalles exactos, la tensión entre entrenador y jugador es evidente y ha encendido las especulaciones sobre posibles repercusiones dentro del club y en la prensa internacional. Lo más intrigante de este rumor es la identidad del futbolista implicado, que aún se mantiene en secreto. Algunos insiders del entorno deportivo aseguran que se trataría de una figura importante del Barcelona, cuyo desempeño en el entrenamiento no habría estado a la altura de las expectativas de Flick, provocando una reacción explosiva. Esta situación abre un abanico de preguntas: ¿se trata de un conflicto aislado o es el inicio de una serie de tensiones dentro del equipo? ¿Habrá sanciones, cambios en la alineación o incluso rumores de salida del jugador? El ambiente posterior al entrenamiento, según quienes presenciaron el momento, habría sido pesado y cargado de miradas incómodas. Varios miembros del cuerpo técnico intentaron mediar, pero la ira del entrenador habría sido tal que se hizo imposible calmarlo en ese instante. Mientras tanto, los aficionados en redes sociales ya especulan, analizan vídeos y buscan pistas sobre quién fue el protagonista de este cruce que, de confirmarse, podría marcar un antes y un después en la dinámica del equipo. Aunque por ahora no hay confirmación oficial, el burbujeo mediático es innegable. Los clubes involucrados mantienen silencio absoluto, lo que solo alimenta los rumores y provoca que los seguidores se mantengan atentos a cada declaración, cada gesto y cada imagen filtrada que pueda revelar algo sobre este inesperado episodio. Sin dudas, el mundo del fútbol se encuentra a la espera de la versión oficial, mientras los murmullos no paran de crecer y la tensión sigue latiendo fuerte entre bastidores. Otra edición caliente de Noticias Barça 24. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle del Barça. ¡Hasta la próxima!